Solo digámosle, amadísimo Padre, me presento ante ti una vez más, Señor, con un corazón dispuesto a recibir y atesorar esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesús. Y gracias, Espíritu Santo. Amén y amén. Dice que vamos a leer un Filipenses 1:14 en adelante. Ahí. Mira lo que nos dice la palabra. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo, dice en el Señor, con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Yo le diría en el Señor ahí, me dice sin temor. Es como cuando, bueno, no sé, yo creo que usted ya no lo hace, pero yo antes lo hacía y hoy ya gracias a Dios no lo hago. Cuando a veces hablamos, cuando jurábamos, lo hacíamos sin, como decir cualquier cosa, ¿verdad? Que no, ¿por qué? Porque no teníamos temor. ¿Y por qué cuando lo decíamos no teníamos temor? Por el desconocimiento de la palabra. Porque una vez que el Señor llega a nuestra vida y nos va enseñando, por ejemplo, por decir, yo le puedo decir, mire, el Señor lo va a bendecir, porque usted ya es bendecido. Y podía haberlo dicho sin saber. Ahora yo le puedo decir, mire, pero para ser bendecido, la palabra nos dice en el Deuteronomio 28:1 en adelante, que dice, si estás oyendo, atento a oír la voz, entonces las cosas van a suceder. Pero si no estamos, pues las cosas van a seguir esperando, como lo dice en el 2 de Pedro 3:9, que hay quienes dicen que la bendición se retarda, pero el problema no es que se retarda, el problema es por la falta de un arrepentimiento de nosotros. Entonces debemos de saber y entender en la palabra. Y luego nos dice en el 15, algunos, dice, la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. ¿Qué nos enseña? Que hay quienes le van a hablar enteramente como es la palabra y hay quienes no lo van a hacer. No lo van a hacer, yo diría, dos razones. Hay quienes porque el Señor no le revela, primero. Y hay quienes lo hacen para confundir. ¿Y por qué lo hacen para confundir? Recordemos que Satanás vino a eso, a matar, a robar, a destruir. Él vino a confundir a las personas. ¿Para qué? Para que no sigan el verdadero evangelio. Él quiere que la gente esté todavía sumergido con la idolatría, porque ellos saben que cuando están en la idolatría, pues están para hacer las cosas que no agradan al Señor. Los unos anuncian a Cristo, dice, por contención, no sinceramente, pensando, dice, añadir aflicción a mis prisiones. Él habla de prisiones, Pablo habla de ellos, porque él estuvo mucho tiempo preso, pero estuvo mucho tiempo preso por la misma contienda de que los fariseos o los sacerdotes tenían mucho privilegio. Sí, pero tenían el privilegio y podían hacer que lo apresaran. Entonces por eso, porque antes no se podía estar leyendo la palabra como ahora el Señor permite, aunque aquí, porque hay lugares que no se puede. Tenían autoridad para meterlos presos, eso es lo que aflicción a mis prisiones. Pero los otros, dice, por amor, sabiendo que estoy, dice, puesto para la defensa del evangelio. ¿Qué nos enseña? Que el problema de él, de las prisiones, y porque era demandado, era por el evangelio. Y él lo que hacía era siempre estar para la defensa del evangelio. O sea, él estaba siempre defendiendo la palabra, diciendo, mira, ya no tenés que estar adorando imágenes, sino que tenés que ir a los pies de Jesús. Entonces, pero los otros lógicamente querían seguir en lo mismo y él manifestaba, y por eso él pasaba constantemente en esa lucha para poder hacer que los demás logren entender. O como cuando nosotros, por decir, manifestamos, miren, lo primero en nuestra vida debe ser el Padre. Luego siempre el Padre a través de sus hijos amados, y luego también el Padre, y siempre el Padre, a través del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y lo demás, pues como yo he manifestado en el Señor, pues ya viene mi esposa, mis hijos, el trabajo y todo lo demás. Entonces, enseñando eso, si ustedes me dicen, es que no es fácil, hermano, yo les entiendo.
Y me puede decir alguien, ¿por qué no entiende? Yo vengo de ahí, pues, donde yo lo único que andaba era buscando trabajo, buscando el pisto. Pero luego me doy cuenta que si no me lo voy a llevar, entonces ¿para qué voy a seguir corriendo por él? Si no, mejor ya vamos a llevar la vida lo que el Señor permita. ¿Qué pues? Dice, que no obstante, dice, de todas maneras, o por pretexto o por verdad, Cristo es anunciado. Y en esto me gozo y me gloriaré aún. O sea, él se alegraba, él se gozaba cuando las personas, como en el caso de nosotros, nos tiene llevando el evangelio de la gracia y la salvación. Porque sé, dice, que por vuestras oraciones y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. ¿Qué nos enseña? ¿Cómo pasaba la gente? Orando constantemente por él, pidiendo. Yo recuerdo una escritura cuando él fue sacado de una cárcel, él estaba orando, alabanza. Y cuando él llegó a donde estaban sus compañeros que no creían que era él, porque lo hacían preso. ¿Y qué estaban haciendo? Estaban en oración. Entonces debemos de estar nosotros siempre pidiendo por cada uno de nosotros los hermanos. Conforme, me dice, a mi anhelo y esperanza de que en nada seré, miren, avergonzado. Si nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, eso es lo que debemos de estar con esa certeza de que no vamos a ser avergonzados. Amén. Ayer Yarumel, el Señor permitió que leyéramos Daniel 5.1 en adelante. Y Daniel 5.1 en adelante es porque en ese caso hablaba de Belsasar, que había sido pesado y había sido encontrado falto o falso. Entonces, debemos de saber cómo estamos nosotros. ¿Estamos bien con el Señor o estamos faltos? Y escuchaba otra parte donde decía una persona que si hoy nos quedáramos sin ninguna Biblia, ¿estamos preparados para seguir en el Evangelio? O sea, ¿de qué manera? Teniendo la palabra en nuestros corazones. Sí. Entonces decía él, ¿estamos preparados para si hoy se terminaran las Biblias para seguir leyendo? ¿O estamos que alguien como que no sabe nada? ¿Me entienden? Eso es lo que nos manifiesta la palabra. Conforme a mi anhelo, dice, y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien, con toda confianza, como siempre dice, ahora también será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Entonces debemos de tener esa certeza, esa confianza. Aquí casi muy poco no la cantamos casi. Aquella canción que dice, al cielo queremos ir. Y yo les he dicho no. Yo por lo menos ya me lo digo no. Y creo que aquí lo he hecho, porque no sé si ustedes lo han escuchado. Pero digo, no. Es que no debemos de cambiar al cielo queremos ir, sino que al cielo vamos a ir. Porque tenemos la confianza, tenemos esa confianza puesta en que Jesús hizo todo en la cruz. Inició la buena obra para cada uno de nosotros. Ahora también dice, será magnificado Cristo en mi cuerpo, o por vida o por muerte. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Quiero entender que si vivo, pues gracias al Señor. Y si muero también. Aunque dice él en una parte, vamos a leer, que es mejor estar ausente del cuerpo, porque si estamos ausentes del cuerpo significa que estamos, amén, así es, que estamos presentes con Cristo. Es lo que nos manifiesta. Ahí está abajo. Más si el vivir en la carne resulta para mí, dice, en beneficio de la obra, o sea, en beneficio de estar haciendo lo que el Señor nos tiene, llevando el Evangelio, dice, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy dispuesto en estrecho, teniendo deseo de partir, o sea, de estar allá con Jesús, lo que debe entender, y estar ese con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, porque allá estamos en la plenitud, orándole, alabándole en todo momento. Pero quedarme en la carne, dice, es más necesario por causa de vosotros. ¿Por qué da a entender? Yo he manifestado varias veces, por ejemplo, el caso de Jesús. Si Jesús se hubiera ido cuando fue crucificado, le garantizo que todo el mundo sigue igual. Fue necesario que él se quedara, creo que estuvo 40 días después,
para que se dieran cuenta que lo que él hablaba no era una fábula, era la verdad, era la palabra, dando a entender que debíamos de cambiar y poner nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. Pero si no, si ustedes pueden ver, han leído la Escritura, los mismos discípulos de él, una vez que fue crucificado, sepultado, ya el siguiente día ellos andaban en su faena o en su trabajo, que es lo que da a entender. Ya andaban haciendo lo mismo por lo que ellos tenían, andaban pescando. Y recuerden que cuando Jesús se topó con ciertos de ellos, les dijo: te haré pescadores de hombres. O sea, aquí ya no vas a estar. Y hasta que volvieron, se encontraron con él, fue cuando entendieron, y entonces sí enteramente hicieron la voluntad del Señor. Dejaron de estar en eso. Y confiado, dice, en esto sé que quedaré, dice, que aún permaneceré con todos vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. ¿Provecho para qué? Porque él iba a seguir anunciándoles ese evangelio constantemente, de que ya somos salvos, ¿va? Y por gracia, porque todo es gratis, no es por obras, no es porque yo pase haciendo sacrificios, no, ya todo está dado. Eso es lo que lo manifiesta. Solo obediencia. Así es. El 26 va. Para que abunde, dice, vuestra gloria de mí en Cristo Jesús, por mi presencia otra vez entre vosotros. Solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo. O sea, andar en luz. Porque cuando no es digno de Jesús, es cuando las personas andan en tinieblas. Cuando usted las mira de una manera, pero a la larga, al final, el fruto que están dando es otro. Entonces debemos de ver, estamos dando frutos de honra, ¿verdad? Que cuando hablemos con alguien, se sienta que vamos y le hablamos del Señor, y esa persona sienta la diferencia de cada uno de nosotros, porque va cambiando nuestras vidas. Solamente dice que compartáis como es digno del evangelio de Cristo, para que o sea que vaya a veros, sea que lo que vaya a predicarlo, ¿verdad? Es lo que va a entender, o que esté ausente o que no esté, oigas, dice, de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánime por la fe del evangelio. O sea, recuerde que ellos siguieron predicando, como así como nos tiene el caso a nosotros aquí, predicando, lo hacemos aquí, lo hacemos en Yarumela. Cuando el Señor permite, vamos al Negrito, que este domingo nos toca, pero el próximo, si Dios lo permite, pues, sí vamos. Entonces, ¿qué estábamos haciendo? Es llevando este bendito evangelio, estar firme, no estar fluctuando, y estar firme donde quiera que estemos y donde quiera que andemos. No porque es de noche, no me miran, no, tengo que andar igual. Y si es de día, igual. Si es aquí en el Sifón, igual. Si es en Comayagua, debo andar igual. Y si es fuera de aquí, debo de permanecer igual. Porque sabemos que lo que hacemos, lo hacemos para el Señor. Amén, amén. 28 va. Y en nada, dice, intimidados por los que se oponen. Los que se oponen eran los que en ese momento no estaban de acuerdo con la palabra, con el evangelio que ellos llevaban. Los que se oponen, dicen que para ellos ciertamente es indicio de perdición. ¿Qué significa? Se oponen porque no creen el evangelio y los mantenían haciendo las cosas que no son obediencia. De obediencia, que era estar con la idolatría, ¿no? Repito, y en nada intimidados por lo que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de, miren, de perdición. Entonces da a entender que andaban en lado contrario. Mas para vosotros de salvación, y esto del Padre. Entonces, ¿dónde estábamos nosotros? Estamos en la parte de la salvación, en la parte de la gracia, como dice la hermana, que aunque alguien diga una cosa, mira que es necesario que tengas un pichingo por allá, y yo ya debo saber que yo no lo debo tener, ¿verdad? Entonces estar haciendo lo que al Señor le agrada. Que yo no tengo que estar viniendo a confesar con un cura, porque la palabra me lo dice. Ve y métete a tu aposento y pongámoslos a cuenta. Él no me dice la palabra, mira, si no te vas a confesar con un sacerdote, pues estás mal. No, vétete a tu aposento y pongámoslos a cuenta. Entonces, como dice la hermana, si los que dicen eso, pues ya se ponen, no, pero es que la gente va y se come la hostia y todo. No, pero la palabra a mí me dice todo lo contrario.
Porque a vosotros, dice, os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo, dice, el mismo conflicto que habéis visto en mí, ahora oís que hay en mí. Hasta ahí llega, ahí termina, ¿verdad? Entonces debemos de entender y saber, la confianza en nosotros debe estar puesta en el Padre a través de su Hijo amado, porque fue Jesús el que fue a la cruz por usted y por mí y por toda la humanidad, como lo he manifestado un montón de veces, por los que ya se fueron, por los que estamos y por los que vienen, porque Él es pasado, presente y futuro. Solo digamos la amadísimo Padre, te damos gracias por esta bendita palabra que nos has dado esta preciosa noche. Te pido a través de tu Hijo amado, Señor Jesucristo, que permitas que pueda atesorar esta palabra en mi corazón, pero que sobre todo sea hacedor de esta bendita palabra. Gracias, Padre. Gracias, Señor Jesucristo. Y gracias, Espíritu Santo. Señor los bendice hoy, mañana y siempre, hasta la eternidad, más de lo que somos bendecidos espiritualmente. Amén, amén y amén.